En las calles empedradas de San Miguel de Allende, México, donde las fachadas coloniales susurran historias del pasado, se encuentra la prestigiosa Academia Cultural Esperanza Dorada. Este lugar, que durante décadas ha sido el corazón de la educación para los hijos de las familias más prominentes de la región, guarda secretos tan profundos como los túneles que serpentean bajo sus cimientos desde la época de la Revolución Mexicana. Andón Esteban Morales, un hombre de 58 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos que reflejan décadas de dignidad silenciosa, llega cada mañana a las 5:30 am para abrir las puertas de la academia. Con su uniforme azul marino impecablemente limpio y una sonrisa que ha consolado a generaciones de estudiantes, Esteban no es solo el conserje, es el alma de esta institución. Durante 25 años ha sido testigo silencioso de lágrimas de frustración, celebraciones de graduación y los primeros amores adolescentes. Su pequeña oficina, ubicada en el sótano junto a los antiguos archivos de la escuela, está decorada con fotografías de todos los graduados que le han regalado una sonrisa sincera. A lo largo de los años, en las paredes cuelgan dibujos que los niños más pequeños le han hecho, llamándolo tío Esteban. En la mañana del 15 de septiembre, día de la independencia de México, todo cambiaría para siempre. El festival anual de la academia estaba programado para esa tarde, y las familias más influyentes de San Miguel de Allende se reunirían para presenciar las presentaciones culturales de sus hijos. Pero lo que nadie sabía era que esta celebración patriótica se convertiría en el escenario de una acusación que pondría a prueba no solo la integridad de un hombre humilde, sino también los verdaderos valores de una comunidad entera. Mientras Esteban preparaba el salón principal, acomodando las sillas de madera tallada y puliendo cada superficie hasta que brillara, no tenía idea de que en unas pocas horas su mundo se desmoronaría completamente, pero también revelaría una verdad que cambiaría para siempre la historia de la Academia Esperanza Dorada y de todos los que la habitaban. La Academia Esperanza Dorada despertó esa mañana con una energía especial. Los pasillos resonaban con el eco de los preparativos para el festival del Día de la Independencia. Esteban Morales, como todos los días durante los últimos 25 años, había llegado antes del amanecer. Sus llaves tintinearon suavemente mientras abría cada aula, encendía las luces y verificaba que todo estuviera en perfecto orden. «Buenos días, mis niños», murmuró mientras pasaba frente a los retratos de los estudiantes destacados que adornaban el pasillo principal. Era su costumbre saludar a las fotografías cada mañana, como si fueran viejos amigos que lo esperaban para comenzar el día. La directora, señora Carmen Vázquez, una mujer elegante de 45 años, con una reputación impecable, llegó a las 7. Su familia había fundado la academia 3 generaciones atrás, y ella llevaba el peso de ese legado con orgullo y determinación. Al ver a Esteban puliendo los pisos de mármol del vestíbulo principal, le sonrió con la calidez que había caracterizado su relación laboral durante más de una década. «Esteban, todo se ve perfecto como siempre», le dijo mientras revisaba su lista de pendientes para el festival. «¿Ya revisaste el salón de actos? Las familias Hernández y Castillo llegarán temprano para la reunión del patronato». «Sí, señora Carmen. Todo está listo. Incluso puse las flores frescas que trajo mi esposa del mercado», respondió Esteban, secándose el sudor de la frente con un pañuelo bordado que su hija le había regalado años atrás a las 8 am. Los estudiantes comenzaron a llegar. Entre ellos destacaba Sofía Castillo, una joven de 16 años, hija del empresario más poderoso de la región, don Ricardo Castillo. Sofía siempre había tratado a Esteban con respeto, a diferencia de algunos de sus compañeros que lo veían como parte del mobiliario. Cada mañana, ella le preguntaba por su familia
y recordaba los nombres de sus 3 hijos. «Buenos días, don Esteban», le dijo Sofía mientras corría hacia su aula. «Mi mamá envió estos tamales para usted y su familia. Dice que espera verlo en el festival». Esteban sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Estas pequeñas muestras de humanidad eran las que hacían que su trabajo valiera la pena, a pesar de los comentarios despectivos de algunos padres, que lo trataban como si fuera invisible, mientras los estudiantes se preparaban para sus presentaciones culturales. Esteban se dirigió al despacho de la directora para recoger las llaves del aula de arte, donde se exhibirían las obras que serían subastadas para recaudar fondos para la nueva biblioteca. Al entrar, notó que la caja fuerte estaba abierta, algo inusual, considerando que la señora Carmen era extremadamente cuidadosa con la seguridad de los documentos importantes y los fondos de la academia. «Señora Carmen, ¿necesita que cierre la caja?», preguntó Esteban con genuina preocupación. Carmen levantó la vista de los papeles que estaba organizando, luciendo un poco agitada. «Sí, gracias, Esteban. Estaba revisando los registros de donaciones para el reporte de esta tarde. Todo está en orden». Sin embargo, algo en la expresión de Carmen le pareció extraño a Esteban. Durante todos estos años trabajando juntos, había aprendido a leer las emociones en el rostro de las personas, y había una tensión en los ojos de la directora que no había visto antes. Mientras cerraba la pesada puerta de metal de la caja fuerte, Esteban notó que faltaban algunos de los sobres que normalmente contenían las donaciones del patronato. Decidió no comentar nada, confiando en que Carmen sabía lo que hacía. Pero una pequeña semilla de inquietud comenzó a crecer en su pecho. El resto de la mañana transcurrió con la usual actividad previa a un evento importante. Los estudiantes ensayaban sus bailes folclóricos. Los profesores decoraban los salones con banderas mexicanas y papel picado, y las familias empezaron a llegar para presenciar las celebraciones. Esteban se movía discretamente entre todos, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, sin imaginar que en pocas horas su vida cambiaría para siempre. La tarde del festival llegó con un sol dorado que bañaba los patios coloniales de la academia. Esperanza dorada. Las familias más prominentes de San Miguel de Allende se congregaron en el salón principal, vestidas con sus mejores galas para la ocasión. El aire se llenó del aroma de mole, pozole y otros platillos tradicionales que se servirían después de las presentaciones culturales. Esteban observaba desde una esquina del salón, asegurándose de que todo funcionara sin contratiempos. Había trabajado hasta altas horas de la noche anterior para que cada superficie brillara y cada detalle estuviera en su lugar. Su esposa Esperanza y sus 3 hijos se encontraban entre el público, orgullosos de ver a su padre ser parte de una celebración tan importante. Don Ricardo Castillo, el presidente del patronato y uno de los hombres más influyentes de la región, se acercó al podio para dar la bienvenida. Era un hombre imponente, de complexión robusta y voz autoritaria, que comandaba respeto inmediato. Su familia había hecho su fortuna en la industria minera durante décadas, y su generosidad hacia la academia era legendaria. «Estimadas familias y queridos estudiantes», comenzó don Ricardo, «hoy celebramos no solo nuestra independencia nacional, sino también el crecimiento continuo de nuestra querida academia. Gracias a sus generosas donaciones, este año podremos construir la nueva biblioteca que tanto necesitamos». Los aplausos llenaron el salón mientras la señora Carmen se levantó para presentar el reporte financiero. Sin embargo, cuando abrió la carpeta que contenía los documentos, su rostro se puso pálido. Sus manos temblaron ligeramente mientras revisaba los papeles una y otra vez. «Disculpen», murmuró Carmen. «Parece que hay un problema con los registros».
Murmullo de preocupación se extendió entre los asistentes. Don Ricardo, notando la consternación de la directora, se acercó rápidamente para ver qué sucedía en Carmen. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los padres de familia en las primeras filas pudieran escuchar. «Los fondos. Faltan 50,000 pesos de las donaciones del patronato», respondió Carmen con voz temblorosa. «Esta mañana estaban todos en la caja fuerte. Lo verifiqué personalmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las se dirigieron instintivamente hacia todas las personas que tenían acceso a la oficina de la directora. Don Ricardo, con su experiencia en el mundo de los negocios, tomó control de la situación inmediatamente. «Esto es muy serio», declaró con voz firme. «Necesitamos determinar exactamente qué sucedió y quién tuvo acceso a esos fondos». Carmen, visiblemente angustiada, comenzó a recordar en voz alta los eventos de la mañana. «Esta mañana, cuando llegué, todo estaba normal. Revisé los fondos antes de la reunión con los profesores. El único momento en que la caja fuerte estuvo abierta en presencia de otra persona fue cuando todas las miradas se dirigieron hacia ella, esperando cuando Esteban entró a mi oficina para recoger las llaves del aula de arte», completó Carmen, y inmediatamente se llevó la mano a la boca, como si no hubiera querido pronunciar esas palabras. Un murmullo de sorpresa y desaprobación se extendió por el salón. Esteban, que había estado sirviendo agua a los invitados en la parte posterior del salón, sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Todas las cabezas se giraron hacia él, y los ojos que antes lo veían con indiferencia o amabilidad casual, ahora lo miraban con sospecha y desprecio. «Eso es imposible», exclamó Esperanza, la esposa de Esteban, levantándose de su asiento. «Mi esposo jamás haría algo así. Ustedes lo conocen». Pero las miradas de la élite de San Miguel de Allende ya habían emitido su veredicto silencioso. Don Ricardo, con la autoridad que le confería su posición social y económica, se dirigió directamente hacia Esteban. «Morales», le dijo con una voz que cortaba el aire como una navaja, «necesitamos hablar ahora». Esteban sintió que sus piernas comenzaban a temblar, no por culpa, sino por la injusticia de la situación. Sus hijos lo miraban desde el público, con lágrimas en los ojos, incapaces de comprender cómo su héroe podía ser señalado como un ladrón. La celebración del Día de la Independencia se había convertido en una pesadilla, y Esteban Morales estaba a punto de enfrentar el momento más difícil de su vida, el salón principal de la academia. Esperanza Dorada se había transformado en un tribunal improvisado. Don Ricardo Castillo, flanqueado por otros miembros prominentes del patronato, había ordenado que se cerraran las puertas para resolver este asunto de manera privada. Las familias permanecían sentadas en silencio, mientras los estudiantes observaban con confusión y miedo la tensión que llenaba el ambiente en Esteban. Morales se encontraba de pie en el centro del salón, rodeado por miradas acusatorias. Sus manos, que habían limpiado y cuidado cada rincón de esa academia durante 25 años, ahora temblaban ligeramente. A pesar del miedo que sentía, mantenía la cabeza en alto, con la dignidad que había caracterizado toda su vida. «Señor Morales», comenzó don Ricardo con una voz que denotaba autoridad absoluta, «usted fue la única persona, además de la directora, que tuvo acceso a la oficina esta mañana. Los hechos hablan por sí solos». Carmen Vázquez, visiblemente angustiada por la situación, intentó mediar. «Don Ricardo, quizás deberíamos llamar a las autoridades y hacer una investigación formal antes de llegar a conclusiones». «No», respondió tajantemente otro miembro del patronato, el señor Mendoza, dueño de la cadena hotelera más importante de la región. «No podemos permitir que este escándalo salga de aquí». ¿Se imaginan lo que dirían en el periódico local? El daño a la reputación de la academia. «Esteban»,
que había permanecido en silencio absorbiendo cada palabra, finalmente habló con una voz firme pero respetuosa. Con todo respeto, señores, yo jamás he tomado algo que no me pertenezca. He trabajado aquí durante 25 años, y mi historial habla por mí exactamente, exclamó don Ricardo, como si las palabras de Esteban hubieran confirmado sus sospechas. 25 años viendo pasar tanto dinero, tantos oportunidades. Era solo cuestión de tiempo, antes de que la tentación fuera demasiado grande. Los murmullos de aprobación de algunos padres llenaron el salón. Sofía Castillo, la hija de don Ricardo, se levantó de su asiento con lágrimas en los ojos. «Pap, ¿no puedes estar hablando en serio? Don Esteban nunca haría algo así. Él es la persona más honesta que conozco». «Siéntate, Sofía», le ordenó su padre con dureza. «No entiendes la gravedad de la situación», pero Sofía no se sentó. En cambio, caminó hacia donde estaba Esteban y se colocó a su lado, desafiando abiertamente a su padre, frente a toda la sociedad de San Miguel de Allende. «Si van a acusar a don Esteban, tendrán que escuchar toda la verdad», declaró la joven con una valentía que sorprendió a todos los presentes en esperanza. La esposa de Esteban también se levantó, seguida por sus 3 hijos. «Mi esposo es un hombre íntegro. Prefiere pasar hambre antes que tomar algo que no le pertenece. Si hay dinero perdido, hay otra explicación». El ambiente se volvió aún más tenso cuando el profesor Miguel Torres, el maestro de historia más respetado de la academia, se puso de pie lentamente. Era un hombre mayor, de cabello canoso y anteojos gruesos, que había enseñado a 3 generaciones de estudiantes. «En mis 40 años en esta institución», comenzó el profesor Torres con voz pausada, «he visto muchas cosas. He visto cómo las acusaciones apresuradas pueden destruir vidas inocentes. También he visto cómo el miedo puede hacer que las personas acusen a los más vulnerables para proteger a los verdaderos culpables». Sus palabras cayeron como una bomba en el salón. Don Ricardo, claramente molesto por la insinuación, se dirigió hacia el profesor con hostilidad. «¿Está usted sugiriendo que estamos protegiendo a alguien, profesor Torres?» «Estoy sugiriendo que antes de destruir la vida de un hombre bueno, deberíamos asegurarnos de que hemos explorado todas las posibilidades», respondió el profesor, sin intimidarse a Esteban. Profundamente conmovido por el apoyo inesperado, sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Durante años, había trabajado en silencio, sirviendo a esta comunidad sin esperar reconocimiento. Ahora, en su momento más oscuro, estaba descubriendo quiénes eran realmente sus aliados. «Señores», dijo Esteban con una voz que resonó en todo el salón, «sé que mi palabra puede no valer mucho para ustedes, pero juro por la memoria de mi padre, que luchó en la revolución por la justicia, que yo no tomé ese dinero». El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado, aplausos lentos y deliberados que venían desde la entrada del salón. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada del salón principal, donde una figura familiar pero inesperada había aparecido. Era don Aurelio Morales, el hermano mayor de Esteban, un hombre de 65 años que había sido respetado, comandante de la Policía Estatal durante décadas antes de retirarse. Su presencia imponía respeto inmediato. La barba, traje gris impecable y una expresión seria que había intimidado a criminales durante toda su carrera. «Perdonen la interrupción», dijo don Aurelio, mientras caminaba lentamente hacia el centro del salón, «pero escuché que estaban acusando a mi hermano menor de robo sin una investigación apropiada». Don Ricardo, claramente incómodo por la llegada del excomandante, intentó mantener su autoridad. «Don Aurelio, esto es un asunto interno de la academia. No creo que sea apropiado». «Con todo respeto, don Ricardo», interrumpió Aurelio con una voz que cortaba como acero, «cuando se acusa falsamente a un miembro de mi familia,
se convierte en mi asunto. Aurelio se dirigió hacia su hermano y le puso una mano en el hombro. La similitud física entre ambos era evidente. Pero mientras Esteban había desarrollado la humildad del servicio, Aurelio mantenía la postura autoritaria de quien había pasado décadas haciendo cumplir la ley. Durante 35 años en la policía, continúa Aurelio dirigiéndose a toda la audiencia. Aprendí que las acusaciones basadas en suposiciones y prejuicios de clase social raramente llevan a la verdad. También aprendí que cuando los ricos pierden dinero, siempre buscan culpar a los pobres. Un murmullo de indignación se extendió entre los miembros del patronato. La señora Mendoza, esposa del dueño de hoteles, se levantó ofendida. ¿Cómo se atreve a insinuar que estamos actuando por prejuicios? Simplemente estamos siguiendo la evidencia. ¿Evidencia?, preguntó Aurelio con una sonrisa irónica. ¿Cuál evidencia? El hecho de que mi hermano estuviera en la oficina, eso no es evidencia, es una coincidencia. En mis años de experiencia, he visto casos donde la persona más obvia resultaba ser inocente, mientras que el verdadero culpable se escondía a plena vista. Carmen Vázquez, que había permanecido callada desde que comenzó la confrontación, intervino con nerviosismo evidente en su voz. Don Aurelio, entiendo su preocupación por su hermano, pero los hechos son que el dinero desapareció esta mañana, y Esteban fue la única persona que... Señora Vázquez, la interrumpió Aurelio con una mirada penetrante. ¿Está usted completamente segura de que mi hermano fue la única persona que tuvo acceso a esa oficina hoy? Carmen palideció visiblemente ante la pregunta. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y varias personas en el salón notaron su reacción bueno. Técnicamente yo estuve allí también, pero obviamente nada, declaró Aurelio. En una investigación real, todas las personas con acceso son consideradas sospechosas hasta que se demuestre lo contrario, sin importar su posición social. El profesor Torres, animado por el apoyo del excomandante, se levantó nuevamente. Don Aurelio tiene razón. Además, hay algo que debemos considerar. ¿Cómo sabemos exactamente cuándo desapareció el dinero? Carmen dijo que lo verificó esta mañana, pero ¿a qué hora exactamente? Carmen se puso aún más nerviosa. Fue temprano, alrededor de las 7:30, y cuando notó que faltaba, continuó el profesor Torres, justo antes del evento, cuando fui a preparar el reporte financiero. Aurelio asintió pensativamente. Entonces tenemos un periodo de casi 8 horas donde múltiples personas pudieron haber tenido acceso. ¿Quién más tiene llaves de la oficina de la directora? Elsie, que siguió, fue revelador. Carmen miró nerviosamente hacia el suelo, mientras que varios miembros del patronato intercambiaron miradas incómodas a Esteban, que había estado observando toda la interacción. Finalmente habló señora Carmen. ¿No fue usted quien me pidió que fuera a su oficina para recoger las llaves del aula de arte? Cuando usted ya estaba allí revisando papeles, y la caja fuerte ya estaba abierta. Todos los ojos se dirigieron nuevamente hacia Carmen, cuyo rostro ahora mostraba una palidez alarmante. Sofía Castillo, que había permanecido al lado de Esteban durante toda la confrontación, de repente recordó algo importante. «Esperen», dijo, con una voz que se hizo cada vez más fuerte. Esta mañana había alguien más saliendo de la oficina de la directora antes de que llegaran los estudiantes. El salón se llenó de una tensión palpable mientras todas las miradas se dirigían hacia la joven Castillo, esperando a que revelara información que podría cambiar todo. Sofía Castillo se encontraba en el centro de la atención de todo el salón. Su padre, don Ricardo, la miraba con una mezcla de preocupación y advertencia, pero la determinación en los ojos de la joven era inquebrantable. A sus 16 años, había desarrollado un sentido de justicia que no se doblegaba ante la presión social. Sofía
le advirtió su padre en voz baja. Piensa cuidadosamente antes de hablar. Pero Sofía ya había tomado su decisión. Papá, no voy a permitir que acusen injustamente a don Esteban cuando sé que hay más información. Don Aurelio, reconociendo el valor de la joven, se acercó a ella con una expresión paternal. Cuéntanos, ¿qué viste, hija? No tengas miedo. Sofía respiró profundamente antes de comenzar. Esta mañana llegué temprano porque quería repasar mi presentación de danza folclórica. Eran aproximadamente las 7:45, Jaime, cuando vi a alguien saliendo de la oficina de la señora Carmen con un sobre en las manos. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen Vázquez había perdido todo el color de su rostro y parecía que estaba a punto de desmayarse. ¿Quién era esa persona, Sofía?, preguntó el profesor Torres con gentileza. Joven miró directamente a su padre antes de responder. Era el señor Mendoza. Una explosión de murmullos y exclamaciones llenó el salón. El señor Mendoza, dueño de la cadena hotelera, se levantó bruscamente de su asiento con indignación. «Esto es ridículo. Soy miembro del patronato. Tengo todo el derecho de estar en esa oficina». «Por supuesto que tiene derecho», respondió don Aurelio con calma, «pero la pregunta es, ¿qué llevaba en ese sobre?». Mendoza comenzó a balbucear excusas incoherentes, mientras que su esposa lo miraba con creciente horror. Era evidente que algo no estaba bien en Carmen Vázquez, que había permanecido en silencio durante el intercambio. De repente se dirigió hacia la puerta del salón como si quisiera escapar. Pero don Aurelio, con la agilidad que aún conservaba de sus años como oficial de policía, le bloqueó el paso. «Señora Vázquez, creo que usted tiene algo que explicar también». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen mientras se volteaba para enfrentar a la audiencia Anjo. «Yo no quería que esto pasara. Nunca pensé que acusarían a Esteban». Esteban, que había estado observando el desarrollo de los eventos con asombro creciente, se acercó a Carmen con genuina preocupación. «Señora Carmen, ¿qué está pasando?». Carmen se derrumbó emocionalmente. «Esteban, perdóname el dinero. Yo se lo di al señor Mendoza esta mañana. Él me dijo que necesitaba hacer un préstamo temporal para cubrir una emergencia financiera en uno de sus hoteles. Me prometió que lo devolvería antes del evento de esta tarde». La confesión cayó como una bomba nuclear en el salón. Don Ricardo, don Aurelio y todos los presentes se giraron hacia Mendoza, quien ahora parecía un animal acorralado. «Era un préstamo», gritó Mendoza desesperadamente. «Iba a devolverlo. Tuve problemas de flujo de efectivo temporales por la temporada baja del turismo». «¿Un préstamo sin autorización del patronato?», preguntó el profesor Torres con incredulidad. «Usando fondos destinados para la educación de nuestros estudiantes». Don Aurelio, con su experiencia en investigaciones criminales, comenzó a atar los cabos sueltos. «Entonces, cuando se descubrió que faltaba el dinero, usted y la señora Vázquez decidieron que era más fácil culpar al conserje que admitir su robo». «No fue robo», protestó Mendoza. «Era un préstamo sin permiso del propietario. Se llama robo», declaró Aurelio secamente en esperanza. La esposa de Esteban se levantó con lágrimas de alivio y furia en sus ojos. «Estaban dispuestos a destruir la vida de mi esposo. Un hombre que ha servido fielmente a esta institución durante 25 años para cubrir sus crímenes». La realidad de lo que había estado a punto de suceder comenzó a asentarse en la mente de todos los presentes. Esteban Morales, el humilde conserje que había dedicado un cuarto de siglo de su vida a cuidar de la academia y sus estudiantes, había estado a minutos de ser destruido por la codicia y cobardía de aquellos que se suponía debían proteger la institución. Ana Sofía Castillo, con lágrimas de satisfacción en sus ojos, se acercó a Esteban y le tomó la mano. «Sabía que usted era inocente, don Esteban. Nunca
Dudé de su honestidad. El salón principal de la academia, Esperanza Dorada, se había convertido en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la dinámica de poder en San Miguel de Allende, en medio del caos emocional que había estallado en el salón principal. Don Aurelio mantuvo su compostura profesional. Con décadas de experiencia manejando situaciones delicadas, sabía que este era el momento crucial para asegurar que la justicia prevaleciera completamente. Señor Mendoza, dijo Aurelio con autoridad, necesito que entregue inmediatamente todo. El dinero que tomó de la academia. Mendoza, con el rostro empapado en sudor y las manos temblando, rebuscó en su chaqueta y sacó un sobre arrugado. Aquí está todo, murmuró, evitando hacer contacto visual con cualquiera de los presentes a don Ricardo, quien había estado en shock desde la revelación. Finalmente reaccionó. Como presidente del patronato, la responsabilidad de manejar esta crisis recaía en él. Aurelio, aprecio su intervención, pero ahora necesitamos decidir cómo proceder oficialmente. La decisión es simple, respondió Aurelio firmemente. Se cometió un delito y debe ser reportado a las autoridades correspondientes. Carmen Vázquez, que había estado llorando silenciosamente, se acercó a Esteban con pasos vacilantes. Esteban, no tengo palabras para disculparme. Sé que lo que hice fue imperdonable. Traicioné tu confianza y casi destruyó tu reputación. Esteban la miró con una mezcla de dolor y compasión. Durante años, había considerado a Carmen no solo como su jefa, sino como una amiga. La traición dolía profundamente, pero su naturaleza noble le impedía guardar rencor. Señora Carmen, dijo Esteban con voz suave pero firme, lo que más me duele no es que dudara de mí, sino que estuviera dispuesta a sacrificar la verdad por la conveniencia. Las palabras de Esteban resonaron profundamente en el corazón de Carmen, quien se cubrió el rostro con las manos. Completamente abrumada por la vergüenza, el profesor Torres, quien había sido testigo de esta injusticia desde el principio, se acercó al grupo. Esta situación nos enseña algo muy importante sobre los verdaderos valores que debemos inculcar en nuestros estudiantes. La integridad no se mide por la posición social o económica, sino por las acciones cuando nadie está mirando. Sofía Castillo, aún conmocionada por haber sido testigo de la corrupción dentro de la institución que amaba, se dirigió a toda la audiencia. Todos ustedes estaban dispuestos a creer lo peor de don Esteban simplemente porque es el conserje. ¿Qué dice eso sobre nosotros como comunidad? Su pregunta provocó un silencio incómodo entre los padres de familia presentes. Muchos de ellos comenzaron a reflexionar sobre sus propios prejuicios y la facilidad con la que habían asumido la culpabilidad de Esteban. En la señora Mendoza, avergonzada por las acciones de su esposo, se levantó y caminó hacia Esteban. Señor Morales, en nombre de mi familia, le pido disculpas. No hay excusa para lo que mi esposo hizo, ni para la forma en que lo tratamos. Uno por uno, otros miembros de la comunidad comenzaron a acercarse a Esteban para ofrecer sus disculpas. Era un momento revelador, donde las máscaras sociales cayeron y las verdaderas personalidades salieron a la luz. Don Ricardo, luchando con sus propias emociones, finalmente se dirigió a Esteban. Morales, he cometido un grave error de juicio. Permití que mis prejuicios nublaran mi razón. ¿Cómo puedo compensar el daño que hemos causado? Esteban, con la dignidad que había caracterizado toda su vida, respondió don Ricardo. La compensación no viene del dinero o regalos. Viene de asegurar que esto nunca le suceda a otra persona inocente. Esperanza, que había estado observando con orgullo cómo su esposo manejaba la situación con gracia, se acercó y le tomó la mano. Sus 3 hijos también se acercaron, formando un círculo protector alrededor de su padre. Papá, dijo su hijo mayor, estamos muy orgullosos de cómo manejaste todo esto. Nos enseñaste que la verdad siempre prevalece. Don Aurelio
satisfecho de ver cómo su hermano menor había demostrado una fortaleza moral extraordinaria. Anunció: creo que es momento de llamar a las autoridades para que manejen formalmente el caso de Mendoza y determinen las consecuencias legales apropiadas. El ambiente en el salón había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una celebración del Día de la Independencia se había transformado en una lección profunda sobre justicia, prejuicio y la importancia de defender a los inocentes, sin importar su posición social. La verdadera historia de Esteban Morales estaba apenas comenzando a revelarse, y su reacción ante esta injusticia pronto sorprendería a todos de maneras que nunca habrían imaginado. Mientras las autoridades locales eran contactadas para manejar formalmente el caso contra Mendoza, algo extraordinario comenzó a suceder en el salón principal de la Academia Esperanza Dorada. Esteban Morales, en lugar de mostrar amargura o buscar venganza, tomó una decisión que dejaría a todos completamente asombrados. «Señores», dijo Esteban, levantando su voz para que todos pudieran escuchar, «antes de que procedan con cualquier acción legal, hay algo que quiero compartir». El salón se llenó de un silencio expectante. Don Aurelio miró a su hermano con curiosidad, mientras que Carmen y Mendoza lo observaban con una mezcla de temor y esperanza. Esteban caminó lentamente hacia el frente del salón, donde anteriormente habían estado sus acusadores. Con cada paso, su postura se hacía más erguida, no con arrogancia, sino con la dignidad de un hombre que había encontrado su momento de verdad. «Durante 25 años he trabajado en esta academia», comenzó Esteban, «y en todo este tiempo he guardado un secreto que creo que es momento de revelar». Todas las miradas se concentraron en él. Sofía Castillo, intrigada, se acercó más. El profesor Torres ajustó sus anteojos, preparándose para escuchar algo importante. «Cada noche, después de que todos se van», continuó Esteban, «paso tiempo en el archivo del sótano, no solo limpiando, sino leyendo. He leído cada documento histórico de esta academia, cada registro, cada fotografía antigua». Don Ricardo, confundido por la dirección que tomaba el discurso, preguntó: «¿Y qué tiene que ver eso con la situación actual?». Esteban sonrió por primera vez en toda la tarde. «Tiene que ver con el hecho de que descubrí algo extraordinario hace varios meses, algo que podría cambiar el futuro de esta academia para siempre». Carmen, aún llorosa pero ahora curiosa, se acercó. «¿Qué encontraste, Esteban?». «Entre los documentos de 1918, encontré el testamento original del fundador de la academia, don Emilio Vázquez», reveló Esteban. «En ese testamento había una cláusula que nunca fue ejecutada debido a la confusión durante la Revolución Mexicana en el nombre del fundador. Capturó inmediatamente la atención de Carmen, ya que Emilio Vázquez había sido su bisabuelo». «¿Qué tipo de cláusula?». Esteban sacó de su bolsillo trasero un documento cuidadosamente doblado. Don Emilio había establecido un fondo de 2 millones de pesos de la época, que con los intereses acumulados durante más de un siglo, ahora equivale a aproximadamente 20 millones de pesos actuales. Un murmullo de asombro se extendió por todo el salón. Incluso don Aurelio, que había visto de todo en su carrera, se quedó boquiabierto. «Pero hay una condición», continuó Esteban, manteniendo la atención de todos. «El fondo solo puede ser reclamado por alguien que demuestre verdadera dedicación desinteresada a la academia, alguien que haya servido fielmente durante al menos 25 años sin buscar beneficio personal». Las implicaciones de sus palabras comenzaron a hundirse en la mente de todos los presentes. Don Ricardo fue el primero en comprenderlo completamente. «Esteban», dijo con voz temblorosa, «¿estás diciendo que tú eres elegible para reclamar ese fondo?». «No solo elegible», respondió Esteban con una sonrisa que iluminó su rostro. «Según el documento, soy la única persona en la historia de la academia
que cumple con todos los requisitos. Carmen se llevó las manos al corazón. Esteban, eso significaría que podría ser dueño de la academia. Técnicamente, sí, confirmó Esteban. Pero durante todos estos meses que he sabido sobre este documento, nunca lo mencioné porque mi intención nunca fue buscar beneficio personal. Sofía, con lágrimas de admiración en sus ojos, preguntó: ¿por qué nos lo cuentas ahora, don Esteban? Esteban miró a cada persona en el salón antes de responder. Porque hoy he visto lo que realmente importa. He visto quién está dispuesto a defender la justicia, quién busca la verdad y quién simplemente busca proteger sus propios intereses. Mendoza, que había estado hundido en su silla desde su confesión, levantó la vista con sorpresa y temor. Carmen respiraba con dificultad, realizando que el hombre al que había traicionado tenía el poder de cambiar todo. Mi reacción a toda esta injusticia, declaró Esteban con una voz que resonó en cada rincón del salón, será algo que ninguno de ustedes esperaba. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Todos esperaban ansiosamente para descubrir qué haría el humilde conserje con este poder recién revelado. Esteban Morales se dirigió hacia la mesa principal donde normalmente se sentaba el patronato. Pero esta vez, él era quien comandaba la atención de todos. El documento histórico en sus manos representaba no solo una herencia monetaria, sino el poder de reformar completamente la estructura social de la Academia Esperanza Dorada. Durante los últimos meses, continuó Esteban, he consultado con abogados especializados en derecho histórico para verificar la autenticidad y validez legal de este testamento. Todo ha sido confirmado. Don Aurelio, con su experiencia legal, examinó el documento que su hermano le extendió. Este papel es genuino, confirmó después de unos minutos, y las firmas coinciden con los registros históricos que conozco. De mis años investigando archivos municipales, Carmen Vázquez se sentó pesadamente en una silla, abrumada por la revelación. No solo había traicionado a Esteban, sino que había traicionado al hombre que técnicamente tenía derecho legal a dirigir la institución que ella había considerado su patrimonio familiar. Esteban, murmuró Carmen con voz quebrada, si lo que dices es cierto, Joan, toda mi familia hemos estado dirigiendo tu academia todos estos años. No mi academia, corrigió Esteban gentilmente. Nuestra academia, porque mi reacción a todo lo que ha pasado hoy no será de venganza, sino de unidad. Sofía Castillo, que había estado siguiendo cada palabra con fascinación, preguntó: ¿qué quiere decir, don Esteban? Esteban se dirigió hacia el centro del salón, donde todas las familias podían verlo claramente. Quiero decir que voy a usar este descubrimiento para crear algo que nunca antes ha existido en una academia verdaderamente democrática, donde las decisiones se tomen basándose en la justicia y el mérito, no en el dinero o la posición social. Un murmullo de asombro y curiosidad se extendió por el salón. Don Ricardo, todavía procesando las implicaciones, preguntó: ¿estás proponiendo cambiar completamente la estructura de gobierno de la academia? Exactamente, respondió Esteban con determinación. Propongo crear un consejo estudiantil con voz y voto real, un comité de profesores con autonomía académica y un patronato reformado donde participen no solo las familias adineradas, sino también representantes de la comunidad trabajadora. El profesor Torres se levantó con los ojos brillando de emoción. Esteban, eso sería revolucionario. Una verdadera democratización de la educación. Pero hay más, continuó Esteban. Propongo que parte de los fondos del testamento se use para crear un programa de becas completas para estudiantes de familias de bajos recursos. La educación de calidad no debe ser privilegio solo de los ricos. Esperanza, la esposa de Esteban, se acercó a su marido con lágrimas de orgullo en los ojos. Así es el hombre con quien me casé.
murmuró para que todos pudieran escuchar, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. Mendoza, que había estado observando todo con creciente desesperación, finalmente habló un Esteban. Si implementas estos cambios, mi familia perderá toda su influencia en la academia. Su familia, señor Mendoza, respondió Esteban con firmeza, pero sin malicia, perdió su derecho a influenciar esta institución en el momento que decidió robar de los fondos estudiantiles. Pero eso no significa que no pueda ganarse de nuevo ese derecho a través del servicio honesto. Carmen, que había estado reflexionando profundamente, se levantó lentamente. Esteban, acepto completamente tu propuesta. Más que eso, creo que es lo que mi bisabuelo don Emilio habría querido. Su visión original era crear una academia que sirviera a toda la comunidad, no solo a la élite. Sofía Castillo, inspirada por el momento histórico que estaba presenciando, se dirigió a su padre en papá. Esto es exactamente lo que la academia necesita. Don Esteban está ofreciendo algo que nosotros nunca tuvimos, a verdadera justicia educativa. Don Ricardo, luchando con décadas de privilegio y tradición familiar, finalmente asintió lentamente. Si este es el camino hacia la verdadera excelencia educativa, entonces apoyo la propuesta. Uno por uno, los padres de familia comenzaron a expresar su apoyo, algunos por genuina convicción, otros por la realidad de que Esteban tenía el poder legal para implementar cambios con o sin su aprobación. Hay una última cosa, anunció Esteban, captando nuevamente la atención de todos. Carmen Vázquez continuará como directora, pero ahora trabajaremos juntos como socios iguales. Su experiencia administrativa, combinada con mi conocimiento de la comunidad, puede crear algo extraordinario. Carmen rompió en llanto no de tristeza, sino de alivio y gratitud. El hombre al que había traicionado le estaba ofreciendo no solo perdón, sino una oportunidad de redención en el salón principal de la Academia. Esperanza Dorada había sido testigo de una transformación que cambiaría para siempre el paisaje educativo de San Miguel de Allende. La transformación en el ambiente del salón era palpable. Lo que había comenzado como una celebración del Día de la Independencia, seguida por una acusación injusta y una revelación sorprendente, ahora se había convertido en un momento histórico que definiría el futuro de la educación. En San Miguel de Allende estaban Morales, aún sosteniendo el documento que cambiaría todo. Se dirigió hacia una silla que alguien había traído para él. Por primera vez en 25 años, se sentó en el salón principal, no como el conserje, sino como el legítimo heredero de la visión educativa de don Emilio Vázquez. Quiero que todos entiendan, comenzó Esteban, que este cambio no será de la noche a la mañana. Necesitaremos tiempo, paciencia y la cooperación de todos para crear el tipo de institución educativa que realmente queremos. Don Aurelio, orgulloso de ver a su hermano menor tomar el liderazgo con tanta sabiduría, agregó en mis años como oficial de policía, he visto muchas injusticias que podrían haberse evitado si las instituciones fueran verdaderamente justas y transparentes. Sofía Castillo, energizada por la visión de Esteban, levantó la mano como si estuviera en clase. Don Esteban, ¿podría el Consejo Estudiantil, que propone incluir estudiantes de diferentes grados? Creo que los estudiantes mayores podríamos ayudar a mentorear a los más jóvenes. Esa es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos, respondió Esteban con una sonrisa. Los estudiantes deben ser participantes activos en su propia educación, no receptores pasivos. El profesor Torres, visiblemente emocionado por las posibilidades educativas, se acercó al grupo. Central, Esteban, he estado enseñando durante 4 décadas y nunca he visto una oportunidad como esta para verdaderamente revolucionar la pedagogía. Carmen Vázquez,
que había estado escuchando con atención mientras procesaba su nueva realidad. Finalmente, habló Anne Esteban. Hay algo más que debo confesar. Durante años, he sabido que la academia necesitaba cambios, pero me faltó el valor para desafiar las tradiciones establecidas. El valor no se mide por la ausencia de miedo, respondió Esteban filosóficamente, sino por actuar correctamente a pesar del miedo. Todos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Mendoza, que había permanecido en silencio desde su confesión, finalmente se levantó con dificultad. Esteban, sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que hice, pero ¿habría alguna manera de que mi familia pudiera contribuir a esta nueva visión? No busco influencia, sino redención. Esteban lo consideró cuidadosamente antes de responder. Señor Mendoza, la redención se gana a través de acciones consistentes, no de promesas. Si realmente quiere contribuir, comience devolviendo completamente el dinero que tomó y luego demuestre su compromiso con el servicio desinteresado. La esposa de Mendoza, que había estado observando con vergüenza las acciones de su marido, se acercó. Señor Morales, mi familia pondrá a disposición los recursos necesarios no solo para devolver lo robado, sino para contribuir significativamente al fondo de becas que propone. Los fondos son importantes, reconoció Esteban, pero lo que más necesitamos es un cambio de mentalidad. Necesitamos que toda la comunidad entienda que la verdadera nobleza viene del servicio, no del estatus. En ese momento, un grupo de estudiantes que había estado escuchando desde las puertas del salón entró tímidamente. Habían escuchado suficiente para entender que algo histórico estaba sucediendo. Don Esteban, dijo María, una estudiante de segundo año cuya familia trabajaba en el mercado local, mi papá siempre dice que usted es la persona más buena de toda la academia. ¿Es verdad que ahora podremos tener estudiantes de todas las familias aquí? Esteban se acercó a la niña y se arrodilló para estar a su altura. No solo es verdad, María, sino que ustedes, los estudiantes, van a ayudar a decidir cómo hacemos que esta academia sea el mejor lugar posible para aprender y crecer. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de alegría, y pronto otros estudiantes se acercaron, formando un círculo alrededor de Esteban. Era una imagen poderosa, en el humilde conserje, rodeado por los estudiantes que habían sido el verdadero motivo de su dedicación durante 25 años, Don Ricardo. Observando esta escena, finalmente comprendió completamente la magnitud de lo que había estado a punto de destruir con sus prejuicios. Esteban, dijo con voz emocionada, creo que todos nosotros, los adultos, podríamos aprender mucho de su ejemplo. El sol de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas del salón, creando un resplandor dorado que parecía bendecir este nuevo comienzo para la Academia Esperanza Dorada, mientras el sol dorado de la tarde iluminaba el salón principal. Esteban Morales se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar las decisiones más importantes de su vida. El poder que ahora tenía en sus manos podía usarse para venganza, enriquecimiento personal o algo completamente diferente. Señores, anunció Esteban, levantándose para dirigirse a toda la audiencia, antes de proceder con cualquier cambio. Quiero que votemos democráticamente sobre las propuestas que he presentado. Carmen Vázquez, aún procesando su nueva realidad como socia, en lugar de directora única, preguntó, ¿quiénes tendrían derecho a voto en esta decisión? Todos los presentes, respondió Esteban sin dudar. Estudiantes, profesores, padres de familia, personal de la academia. Esta decisión afectará a todos. Por lo tanto, todos deben tener voz. Esta declaración causó un murmullo de sorpresa entre los miembros del patronato, quienes nunca habían considerado que los estudiantes o el personal de limpieza pudieran tener voz en las decisiones importantes
Ann Sofía Castillo. Inspirada por el momento histórico, se dirigió a los otros estudiantes presentes. Esta es nuestra oportunidad de crear el tipo de escuela donde realmente queremos estudiar. Una escuela donde todos somos valorados por igual. El profesor Torres, con décadas de experiencia observando las dinámicas de poder en instituciones educativas, comentó: en mis 40 años enseñando, nunca he visto un momento tan democrático y transformador como este. Don Aurelio, desde su perspectiva legal, agregó: lo que mi hermano está proponiendo no solo es moralmente correcto, sino que también es legalmente sólido. Tiene todo el derecho legal de implementar estos cambios. Mendoza, buscando cualquier oportunidad de redimirse, se levantó nerviosamente. Esteban: si la votación aprueba tus propuestas, ¿cómo podríamos asegurar que la transición sea suave y no cause divisiones en la comunidad? Excelente pregunta, respondió Esteban. Formar comités de transición mixtos, con representantes de todos los grupos, estudiantes, profesores, familias y personal. Cada decisión importante se tomará de manera colaborativa. Carmen, quien había estado reflexionando profundamente sobre su papel futuro, habló con voz firme en Esteban: quiero proponer oficialmente que tú ocupes el cargo de director general de la academia, mientras que yo permanezca como directora académica, trabajando bajo tu liderazgo. Esta propuesta sorprendió a Esteban, quien nunca había considerado ocupar un cargo administrativo formal. Carmen, aprecio tu confianza, pero creo que deberíamos considerar cuidadosamente cuál es la mejor estructura organizacional. Don Esteban, intervino María, la estudiante de segundo año, usted ha cuidado de esta escuela durante 25 años. Nadie conoce mejor cada rincón, cada necesidad, cada estudiante. Un coro de apoyo se elevó de los otros estudiantes presentes. Era claro que para ellos, Esteban no era solo el conserje, sino una figura paternal que había estado presente en sus momentos de alegría y tristeza. Don Ricardo, luchando con sus propios prejuicios de clase, finalmente habló: debo admitir que durante años subestimé el valor y la sabiduría de Esteban. Su propuesta de liderazgo democrático podría ser exactamente lo que la academia necesita. Esperanza, la esposa de Esteban, se acercó a su marido con lágrimas de orgullo en los ojos. Mi amor, durante 25 años te he visto llegar a casa cada noche hablando sobre tus estudiantes y tu academia. Ahora finalmente será oficial. Los 3 hijos de Esteban, que habían estado observando con asombro cómo su padre se transformaba ante sus ojos de conserje humilde a líder respetado, se acercaron para abrazarlo. Papá, dijo su hijo mayor, siempre supimos que eras especial, pero nunca imaginamos que algo así pudiera pasar. Esteban, conmovido por el apoyo de su familia y la comunidad, tomó una decisión que sorprendería a todos. Aceptó la responsabilidad de liderar esta transformación, pero con una condición: estableceremos un mandato rotativo de 3 años para todos los cargos administrativos. Nadie, incluyéndome a mí, debe tener poder permanente. Esta declaración final demostró que incluso en su momento de mayor triunfo, Esteban Morales seguía pensando en el bienestar colectivo en lugar del poder personal en el salón principal. La Academia Esperanza Dorada se había convertido en el lugar de nacimiento de una nueva era educativa, donde la justicia, la democracia y la dignidad humana serían los pilares fundamentales. La verdadera reacción de Esteban ante la injusticia no había sido de venganza, sino de transformación total del sistema que permitió que esa injusticia ocurriera. El momento de la votación había llegado. El salón principal de la Academia Esperanza Dorada se había transformado en un aula de democracia donde cada voz, sin importar edad o posición social, tendría el mismo peso. Esteban Morales, ahora, de pie frente a toda la comunidad educativa,
se preparaba para facilitar el proceso que determinaría el futuro de la institución. Antes de proceder con la votación, anunció Esteban: quiero que todos entiendan exactamente lo que estamos decidiendo hoy. Carmen Vázquez, actuando ahora como secretaria del proceso, había preparado una lista clara de las propuestas principales. En primera propuesta, establecer un sistema de gobierno democrático con representación estudiantil, profesoral y comunitaria, leyó Carmen con voz clara. Segunda propuesta, crear un programa de becas completas financiado por el Fondo Histórico Descubierto. Tercera propuesta, implementar mandatos rotativos de 3 años para todos los cargos administrativos. Cuarta propuesta, nombrar Esteban Morales como director general de la Academia Esperanza Dorada. Cuando Carmen terminó de leer, un silencio reflexivo llenó el salón. Cada persona presente entendía que estaban participando en un momento histórico que definiría no solo el futuro de la academia, sino también el de toda la comunidad de San Miguel de Allende. Don Aurelio, actuando como observador legal del proceso, confirmó: la votación será secreta y cada persona mayor de 12 años tendrá derecho a un voto. El resultado será vinculante y final. Sofía Castillo, representando a los estudiantes, levantó la mano. ¿Podríamos votar cada propuesta por separado? Creo que es importante que podamos apoyar unas ideas sin necesariamente apoyar todas. Excelente sugerencia, respondió Esteban. Votaremos cada propuesta individualmente. La primera votación sobre el gobierno democrático resultó abrumadoramente positiva. Incluso algunos miembros del antiguo patronato, inspirados por los eventos del día, votaron a favor del cambio. En la segunda votación sobre las becas también pasó fácilmente. María, la estudiante de segundo año, comentó a mi prima: nunca pudo estudiar aquí, porque mi familia no tenía dinero. Ahora ella tendrá la oportunidad que se merecía. La tercera votación sobre los mandatos rotativos generó más debate. Algunos padres expresaron preocupación sobre la estabilidad administrativa. Los mandatos rotativos aseguran que ninguna persona acumule demasiado poder, explicó el profesor Torres. También garantizan que nuevas ideas y perspectivas puedan contribuir al liderazgo. Finalmente, esta propuesta también fue aprobada por una mayoría significativa. A la cuarta votación sobre el nombramiento de Esteban como director general fue la más emotiva. Mendoza, a pesar de su situación legal complicada, se levantó para hablar. Durante 25 años he visto a Esteban Morales trabajar con dedicación, honestidad e integridad. Si hay alguien que merece liderar esta institución, es él. Cuando se contaron los votos finales, el resultado fue unánime. Toda la comunidad presente apoyaba el liderazgo de Esteban. Carmen, con lágrimas de alegría y redención en sus ojos, se acercó a Esteban. Es oficial. Usted es ahora el director general de la Academia Esperanza Dorada. Los estudiantes estallaron en aplausos, seguidos por los profesores y finalmente por todos los presentes. Incluso aquellos que inicialmente habían mostrado resistencia al cambio, se vieron contagiados por el ambiente de esperanza y renovación. Esperanza, la esposa de Esteban, no pudo contener su emoción después de 25 años limpiando estos salones. Ahora mi esposo los dirigirá. Es como un sueño hecho realidad. Don Ricardo, completamente transformado por los eventos del día, se acercó a Esteban para estrechar su mano. Director Morales tiene todo mi apoyo para implementar esta nueva visión. Sofía Castillo, actuando como representante estudiantil, preguntó el director Morales: ¿cuándo comenzaremos a implementar estos cambios? Esteban, aún procesando su nueva realidad, respondió: comenzaremos inmediatamente formando los comités de transición. Pero quiero que todos recuerden que este cambio no es sobre mí, sino sobre todos nosotros trabajando juntos. El Sol
estaba poniendo sobre San Miguel de Allende, pero en el salón principal de la academia, Esperanza Dorada, estaba amaneciendo una nueva era. Lo que había comenzado como una acusación injusta contra un humilde conserje se había transformado en una revolución educativa que cambiaría para siempre la vida de generaciones futuras. La reacción de Esteban Morales ante la injusticia había sido tan extraordinaria que había transformado no solo su propia vida, sino la estructura social completa de su comunidad. 3 meses después del histórico Día de la Independencia, que cambió todo. La Academia Esperanza Dorada era irreconocible. Los pasillos que antes reflejaban división de clases, ahora resonaban con las voces alegres de estudiantes de todas las procedencias sociales. Esteban Morales, ahora director general, caminaba por los mismos corredores que había limpiado durante 25 años, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. La mañana del 15 de diciembre, día programado para la inauguración oficial de la nueva biblioteca construida con fondos del Testamento Histórico, llegó con una sorpresa que nadie había anticipado. Una limusina negra se detuvo frente a la entrada principal de la academia, y de ella descendió un hombre elegante, acompañado por varios asistentes. Ann Carmen Vázquez, ahora directora académica y mano derecha de Esteban, corrió hacia la oficina principal. Ann Esteban, no vas a creer quién acaba de llegar. ¿Quién es?, preguntó Esteban mientras revisaba los últimos detalles para la ceremonia de inauguración. Es el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, respondió Carmen con asombro. Dice que viene personalmente para investigar los cambios extraordinarios que han ocurrido en nuestra academia. Esteban sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos meses había estado tan enfocado en implementar las reformas democráticas que no había considerado cómo las autoridades educativas estatales reaccionarían ante cambios tan radicales. A minutos después, el secretario Fernando Aguirre, un hombre de unos 50 años con presencia imponente, entró a la oficina de Esteban, acompañado por Sofía Castillo, quien ahora servía como presidenta del Consejo Estudiantil. Director Morales, comenzó el secretario con una expresión seria. He recibido informes muy interesantes sobre lo que está sucediendo en esta institución. Esteban se preparó mentalmente para defender cada decisión que había tomado. Secretary, todos los cambios que hemos implementado están dentro del marco legal establecido por el testamento histórico de don Emilio Vázquez. Eso ya lo sabemos, respondió Aguirre. Mis asesores legales han revisado completamente la documentación, pero no estoy aquí por preocupaciones legales. El secretario Aguirre hizo una pausa dramática antes de continuar. Estoy aquí porque lo que han logrado en los últimos 3 meses ha llamado la atención de todo el sistema educativo nacional. Sofía, que había estado traduciendo mentalmente, para asegurar la comunicación fluida, preguntó: ¿Eso es algo bueno o malo, secretario? Aguirre sonrió por primera vez desde su llegada. Es extraordinario. Los resultados académicos de esta institución han mejorado un 40% en solo 3 meses. Las familias de toda la región están solicitando transferencias para sus hijos. Y lo más impresionante es que tienen una lista de espera de 200 familias de bajos recursos esperando becas. Esteban sintió una mezcla de alivio y orgullo. Estos resultados son el producto del trabajo conjunto de toda nuestra comunidad educativa. Precisamente por eso estoy aquí, respondió Aguirre. El gobernador del estado quiere proponer el modelo de la Academia Esperanza Dorada como piloto para implementar en todo Guanajuato. Carmen se llevó las manos al corazón. ¿Está diciendo que nuestro modelo podría expandirse a toda la región? No solo la región, confirmó el secretario. El secretario federal de Educación en Ciudad de México ha expresado interés
en estudiar su modelo para posible implementación nacional. En ese momento, don Aurelio entró a la oficina con una sonrisa que no había mostrado en años a Esteban. «Tienes una llamada muy importante». «¿De quién?», preguntó Esteban, aún procesando la información del secretario. «Del presidente municipal de San Miguel de Allende. Quiere nombrar el 15 de septiembre como el Día de la Justicia Educativa en honor a lo que sucedió aquí». El secretario Aguirre asintió con aprobación. «Director Morales, lo que usted logró no fue solo transformar una academia, sino demostrar que la verdadera excelencia educativa viene de la inclusión, no de la exclusión». Sofía, representando la voz de los estudiantes, agregó don Esteban: «Todos los estudiantes queremos que sepa que esta academia se siente como una verdadera familia ahora». En ese momento María, la estudiante de segundo año, cuya familia trabajaba en el mercado, entró corriendo con una carta en sus manos. «Director Morales, mi prima fue aceptada con beca completa. Podrá estudiar aquí el próximo año». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Esteban mientras veía cómo su visión se había convertido en realidad tangible. Mendoza, que había estado cumpliendo trabajos comunitarios como parte de su proceso de redención, apareció en la puerta. «Esteban», dijo Mendoza humildemente, «quería informarte que he completado las 200 horas de servicio comunitario que acordamos, pero quiero continuar como voluntario permanente en el programa de becas». El secretario Aguirre observó esta interacción con fascinación. «¿Este es el hombre que cometió el robo original? Es el hombre que cometió un error y ahora está trabajando para enmendarlo», corrigió Esteban con compasión. Aguirre tomó notas mentales. Este enfoque de justicia restaurativa también es revolucionario. Un año después del histórico Día de la Independencia que cambió todo, Esteban Morales se encontraba de pie en el mismo salón principal donde había sido falsamente acusado, pero ahora las paredes estaban adornadas con fotografías de estudiantes de todas las procedencias sociales, certificados de excelencia académica y cartas de agradecimiento de familias de toda la región. En la Academia Esperanza Dorada se había convertido en un modelo nacional de educación democrática e inclusiva. El programa de becas había beneficiado a más de 300 estudiantes de familias de bajos recursos, y el modelo de gobierno estudiantil había sido adoptado por 47 escuelas en todo México. Carmen Vázquez, ahora reconocida como una de las directoras académicas más innovadoras del país, trabajaba lado a lado con Esteban en un ambiente de respeto mutuo y colaboración genuina. Su proceso de redención había sido tan completo que había sido invitada a hablar en conferencias nacionales sobre liderazgo educativo transformador. Sofía Castillo, ahora en su último año, había sido aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca completa para estudiar justicia social. Su liderazgo estudiantil había inspirado a toda una generación de jóvenes a ver la educación como una herramienta de cambio social. «Don Esteban», le dijo Sofía una tarde, mientras revisaban las solicitudes de beca para el siguiente año. ¿Alguna vez imaginó que su reacción a esa injusticia cambiaría tantas vidas? Esteban, ahora vestido con el traje sencillo pero digno de director general, sonrió mientras observaba por la ventana a estudiantes de todas las clases sociales jugando juntos en el patio. En Sofía, la verdadera transformación no vino de mi reacción, sino de la decisión colectiva de toda nuestra comunidad de elegir la justicia sobre la conveniencia. Don Aurelio, quien había sido nombrado asesor legal permanente de la academia, se acercó con noticias emocionantes. «Hermano, acabo de recibir una llamada del Senado. Quieren invitarte a testificar sobre el modelo educativo democrático en una sesión especial sobre reforma educativa nacional». Esperanza, la esposa de Esteban, ahora coordinadora del programa de participación familiar, agregó: mi amor. También recibimos una invitación de la UNESCO para presentar nuestro modelo
en la Conferencia Mundial de Educación Inclusiva en París. Los tres hijos de Esteban, ahora estudiantes destacados de la academia, habían desarrollado un profundo sentido de responsabilidad social. Su hijo Mayo había establecido un programa de tutoría donde estudiantes de grados superiores ayudaban a los más pequeños, sin importar su procedencia económica. María, la estudiante que había visto a su prima recibir una beca, ahora era presidenta del Comité de Becas Estudiantiles. Director Morales, este año hemos logrado que 15 empresas locales establezcan fondos permanentes de becas. Nunca más un estudiante talentoso se quedará sin educación por falta de recursos. Mendoza había encontrado su lugar en la nueva estructura. Su trabajo voluntario lo había llevado a establecer un programa de emprendimiento para padres de familia de bajos recursos, ayudándolos a desarrollar pequeños negocios que les permitieran mantener a sus hijos en la academia. El profesor Torres, ahora director de innovación pedagógica, había documentado meticulosamente todo el proceso de transformación en Esteban. Lo que comenzó como una injusticia se convirtió en la semilla de la justicia educativa más pura que he visto en 4 décadas de enseñanza. Una tarde, mientras Esteban caminaba por los pasillos que había limpiado durante 25 años, y ahora dirigía con sabiduría, se detuvo frente al retrato de don Emilio Vázquez, el fundador original de la academia. Gracias, don Emilio, murmuró silenciosamente, por tener la visión de crear algo que pudiera evolucionar hacia la verdadera justicia educativa. En la pared opuesta, la comunidad había colocado un nuevo retrato él, de Esteban Morales, no como conserje, sino como el hombre que había transformado una acusación injusta en una revolución educativa que había cambiado miles de vidas. A la inscripción debajo del retrato leía Esteban Morales, Director General, un hombre que demostró que la verdadera nobleza se mide por el servicio a otros y que la justicia siempre prevalece cuando las personas valientes deciden defenderla. La Academia Esperanza Dorada ya no era solo una escuela, se había convertido en un símbolo de esperanza, justicia y transformación social que inspiraba a comunidades educativas en todo el mundo.